7:38. En el estudio, Stephanie Griffith Jones, ex vicepresidenta del Banco Central, acaba de dejar el 24 de diciembre su cargo como consejera del Banco Central. Stephanie, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Encantada de estar acá, Iván. Me encanta este programa. Oiga, muchas gracias. Oiga, a ver, hagamos un balance. ¿Lo pasó bien como consejera del Banco Central? Fue muy interesante. Llegué con tiempos muy desafiantes, con la inflación en 14%, déficit de cuenta corriente 10% del PIB. Y ahora me voy justo cuando estamos a punto de llegar a la meta del 3%. La meta de inflación, claro. La meta de inflación, claro, una economía creciendo bastante bien. Así que ha sido complejo, pero muy, muy interesante y al final exitoso. Digamos. Usted había pasado por el Banco Central en los 70, sí, ¿no? Sí, yo trabajé ahí dos años. Yeah. 2 años. ¿Y lo encontró muy distinto? Porque el Banco Central en los 70 no tenía toda la autonomía y todo el carácter institucional que tiene ahora. No, mucho más estructurado, muy clara la meta de inflación, los deberes del Banco Central, la autonomía que ha sido muy importante. Y que usted la defiende, ¿no? Por supuesto. De hecho, ya además vivida ahí, es mucho más... Es muy importante la independencia a nivel técnico también, que apoya esa autonomía. Hay un staff muy bueno. Quiero decir tenemos, pero en realidad ya no estoy. Ya, pero va a seguir para siempre. ¿No? Exacto. Con eso en el corazón, digamos. Exactamente. Y claro, muy buen nivel técnico y interesante diálogo dentro del Consejo. A propósito de eso, ¿cómo funciona? Porque se les nombra a los consejeros normalmente por distintas sensibilidades políticas, tratando de representar un cierto equilibrio de distintas sensibilidades políticas. ¿Se manifiestan esas sensibilidades? ¿Cómo es el trabajo, el diálogo entre ustedes? En realidad, las sensibilidades políticas yo diría que no influyen tanto, en algunos aspectos muy específicos, pero en general son más discusiones técnicas, de interpretación de los datos y de las proyecciones. Porque una de las cosas que yo aprendí cuando uno es académico mira para atrás y dice, ¿por qué no hicieron esta decisión mejor o de otra manera? Pero en la práctica, en el Banco Central, uno tiene información por su naturaleza incompleta, aunque los análisis son los mejores que uno puede tener, porque estamos hablando de proyecciones. Y proyectar el futuro es muy difícil. Claro. Entonces uno toma decisiones... Por de pronto es más difícil que mirar para atrás. Exactamente. Mirar la historia. Exactamente. Claro. Entonces uno... es complejo tomar esas decisiones, entonces uno a veces tiene interpretaciones distintas, que yo diría más que por cuestiones económicas, más por análisis económico. Se lo pregunto por una de las últimas polémicas que hubo a raíz de ese, ¿se acuerda ese estudio sobre los efectos de la legislación laboral en el costo en el mercado laboral? Porque eso fue imposible que no se mirara con ojos políticos, digamos, claro. el estudio. ¿Qué opina de esa controversia? Bueno, yo creo que ya pasó el tiempo, también las circunstancias han cambiado, porque de hecho el desempleo ha bajado algo, no lo suficiente, pero ha bajado, ¿cierto? Desde esa polémica, y los salarios reales se han moderado. El crecimiento de los salarios ahora es igual al promedio histórico, digamos, de la última década. Entonces ese problema está más amenguado. También yo creo que la interpretación que se le dio un poco en la prensa fue un poquito enfatizando demasiado un aspecto, mientras que en el famoso recuadro se hablaba también de otros efectos, como la automatización, la digitalización. Una polémica algo interesante, porque estábamos en plena campaña. Lo que pasa, claro, se usó de esa manera. Pero el tema es importante, por supuesto el mercado laboral es un tema importante. Es bueno abordarlo, pero coincidió con este periodo tan preelectoral. Que le tocó vivir además como consejera y como vicepresidenta del Banco Central. Estamos con Stephanie Griffith Jones. Lo mencionaba, está dejando una economía totalmente distinta a la que había cuando asumió como consejera. Es bien probable, está en el IPOM, que el primer trimestre o el primer semestre la meta de inflación se va a conseguir, esa meta de 3%. ¿Por qué pasa esto que está pasando? ¿Por qué el próximo año se ve un poco mejor aspectado en términos económicos? Bueno, en realidad son bastante buenas las noticias, porque como Banco Central la meta principal es bajar la inflación a la meta, y eso, si se cumplen las proyecciones, estamos muy cerca, pasaría en el primer trimestre del 2026, o sea, ya. Me hacían bromas porque no te quedan un par de meses para llegar a la meta. Con la bandera, claro. Exacto, con la bandera ahí.
Y a la vez la economía está creciendo a un ritmo razonable. La proyección del banco es del 2.4%, y lo que es muy interesante, Iván, es la inversión. ¿Por qué repunta la inversión? La inversión empezó a repuntar en realidad el 2024, y esto se aceleró marcadamente el 25. La inversión el dinamismo de la inversión está muy centrada en dos sectores, en minería y en energía. Y estaba viendo el banco un poquito ya, tal vez se puede decir optimísticamente, brotes verdes en el resto de la inversión de los sectores, en parte porque hay un efecto de externalidades, ¿cierto? Si hay más inversión en el cobre, tienen que invertir en construcción y todo eso. Claro, y toda la cadena empieza a crecer, digamos. Y también tal vez en otros sectores. Entonces eso es una muy buena noticia, porque la proyección de aumento de la inversión para este año es de 7%, que es bien importante. Sí. Y sigue los próximos 2 años las proyecciones. Entonces, es particularmente inversión extranjera, y es particular, como decía, en minería, y novedad en mucho también en energía renovable. Almacenamiento de la energía renovable, que es una cosa nueva, digamos. Claro, que es totalmente nueva. La economía es una ciencia social, digamos, ¿no? Exacto. Y estas cosas son normalmente pluricausadas. Exacto. Está, por supuesto, el precio del cobre. El precio del cobre es muy importante. Y ahora nos ha ido muy bien, digamos. Sí, hemos tenido suerte, está sobre 5. Sí, no, hoy día está cotizando en 5.60, algo así. Imagínense. Impresionante. ¿El nuevo gobierno influye, en su opinión? Yo creo que no tanto. Bueno, las proyecciones que hizo el Banco Central llegaban hasta el 10 de diciembre, entonces no tomaban en cuenta el resultado de las elecciones. Y este dinamismo se veía venir en los catastros de bienes de capital, que nosotros los miramos, que registran lo que las empresas planean invertir, los grandes proyectos. Eso venía desde antes. Y yo creo que se debe principalmente a factores estructurales, como el precio del cobre que usted señala, y las necesidades de largo plazo de la economía mundial de cobre, de litio. Nosotros tenemos mucha suerte, porque lo que pasa es que antes los países que tenían petróleo, gas natural, eran como los grandes beneficiarios. Los países bendecidos. Digamos. Los bendecidos. Y nosotros ahora nos ha llegado la bendición de los recursos que más demanda el mundo en transición verde, pero también en inteligencia artificial, los data centers, en electromovilidad, y desgraciadamente también en potencial de conflictos bélicos, que ha llevado, por ejemplo, que Europa está aumentando mucho su gasto en defensa, y eso también demanda mucho cobre. Todo eso nos beneficia. Nos beneficia. Entonces, ahí, como decía este economista destacado en estos temas, Nick Stern, que hay como una nueva geografía económica, que los países que tienen litio, que tienen cobre, que tienen potencial también de hidrógeno verde, son los grandes beneficiarios, y es una gran oportunidad para el país. A propósito de eso, como consejera del Banco Central no lo hubiera podido hacer, o sea, lo hubiera podido hacer y usted no me lo hubiera contestado, digamos, pero ¿qué opinión tiene del acuerdo entre Codelco y SQM? Que se materializó, digamos, ya está. Sí, no, se presenta hoy, de hecho. Yo personalmente, esto es una visión personal mía, yo creo que es una buena noticia, porque va a llevar a un aumento de la producción de litio, va a significar que hay un continuo, no hay un momento en que se hagan licitaciones que habrían demorado, incluso los ingresos públicos para el gobierno del litio, que son importantes, y hay un traspaso de utilidades al gobierno, y de tecnología también, porque Codelco va a aprender mucho de litio, ¿cierto?, en esta asociación. Yo creo que es una buena noticia. Es una buena noticia. Yo no conozco el detalle, pero me parece que en general es una muy buena noticia, y bueno que se haya finalizado. Y desde ese punto de vista, usted que fue asesora del presidente Boric en su campaña, digamos, no era lo que se planificaba, digamos, no era lo que se pensaba. Se hablaba de una empresa nacional del litio, se hablaba de otro esquema, digamos, de producción. ¿Es una renuncia importante o más bien el pragmatismo es lo que tiene que operar? Bueno, yo en realidad, más que asesora, fui parte de un comité asesor académico que funcionó entre la primera y la segunda vuelta. Y lo que me impresionó mucho justamente era la flexibilidad, la voluntad de escuchar que tenía el entonces equipo del presidente Boric, que después se transformó en los ministerios y todo eso.
y había mucha disposición, yo creo, a ajustarse a la realidad, siempre teniendo, yo creo, su visión, digamos. ¿Ya? ¿No? Pero flexible. Flexible. ¿Usted esa flexibilidad la advirtió siempre? Yo la vi siempre, sí. Desde el primer contacto que yo tuve en lo personal, que era, por ejemplo, con gente como Nicolás Grau, como Javiera Petersen, ¿eh? Y por supuesto con Mario Marcel, que yo lo conocía de Inglaterra, porque él estudió en Cambridge. Claro. Y entonces ahí siempre ha habido, yo creo que una muy buena gestión a nivel macroeconómico, o sea, fiscal, que se complementó muy bien con el trabajo que hizo el Banco Central. Trabajo coordinado. Sí, exactamente. Manteniendo la autonomía del central, pero hubo un trabajo coordinado, porque si no, no había forma de reducir el gasto fiscal en los primeros años de este gobierno. Exacto. Yo creo que fue muy importante la política fiscal en los primeros años. Fue un ajuste bien grande, que también era un poco diferente de lo que esperaba ser un gobierno, digamos, de izquierda, que quieren siempre aumentar el gasto. Es interesante el punto, porque muchos economistas de la actual oposición dicen, bueno, sí, la ley de presupuesto del 2022 quedó hecha por el gobierno anterior y lo único que tenían que hacer era aplicarla, digamos. Pero igual bajaron el gasto un 23%. O sea, no digo... Es bien importante, ¿cierto? Y hubo ajustes ahí que eran más allá de lo que se hubiera querido, yo creo. Y eso ayudó mucho, por supuesto, a bajar la inflación. Y también la actitud, yo creo, bien rigurosa del Banco Central, que no era fácil también subir tanto las tasas, pero que fue controversial, pero que al final ha resultado muy bien. Porque de hecho nosotros llegamos, o sea, el Banco Central llegó ya el año pasado, el 24, al 3.2%, ya. O sea, hace más de un año. Pero después vino el alza de las tarifas eléctricas, que era necesaria. Y que era claro, era inevitable. Era inevitable, pero que fue un nuevo shock, digamos, desde el punto de vista inflacionario. Así que hubo una experiencia, yo diría, bien exitosa, bien coordinada. Usted lo decía, estamos con la ex vicepresidenta del Banco Central, Stephanie Griffith Jones. Lo decía, había flexibilidad en el equipo que estaba preparando la entrada al gobierno, pero había su visión. Y la pregunta es, con su experiencia y con todo lo que ha pasado, por ejemplo, en este gobierno y la experiencia que usted tiene como economista, hay una verdad, y que es una discusión pendiente ahora, pues que se hacen los balances de este gobierno, hay una verdadera visión o una visión posible desde la izquierda del capitalismo. O sea, yo creo que o sea, hay distintas visiones, digamos, dentro de la izquierda, pero lo que yo siempre he sido, digamos, socialdemócrata, en el sentido europeo, digamos, centro izquierda, y yo creo que la visión es tratar de adaptar el capitalismo para aprovechar el dinamismo que tiene, pero controlar posibles distorsiones que genera. Una es la distribución del ingreso, ¿cierto? Y lo otro también es una prudente regulación financiera, que Chile en eso ha sido hasta ahora muy prudente. Aprendimos las lecciones de los 80. Duramente. Digamos. Duramente, con gran costo en esa época, pero las aprendimos y había una prudente regulación. Entonces eso ha permitido que no se produzcan crisis financieras acá en el país y que los impactos de las crisis internacionales financieras han sido bastante moderados. Entonces yo creo que un capitalismo, digamos, una economía de mercado, ¿cierto?, que tiene su gran fuerza, pero que hay que corregirle los puntos débiles. Se lo pregunto porque usted habrá visto los documentos de Gonzalo Vinter o Giorgio Jackson respecto de lo que pasó en este gobierno, donde hay harto análisis respecto del modelo que proponen, de las proposiciones que tenían para gobernar, y la duda es si efectivamente tenían un diagnóstico equivocado respecto de la economía o si efectivamente hay una posibilidad de que esa izquierda se recupere de la derrota política que ha tenido en esta última elección con una proposición para el país que contenga una manera de administrar la economía de mercado, o el capitalismo o el neoliberalismo, como se le quiera llamar, digamos. Si esa izquierda tiene posibilidades de articular una manera de administrar esto o tiene que volver a las viejas ideas, algunas de las cuales estaban en el origen de este gobierno. Bueno, no sé, yo en realidad voy a confesar que no he seguido el debate porque he estado ese debate porque me voy a poner al día ahora, pero estaba muy en los temas macroeconómicos, y preparando mi salida y todo eso.
Pero yo creo que es un desafío importante para el país, digamos, y particular tal vez para la izquierda, pero yo diría también para el país, para que haya paz social. Yo creo que es cómo se mejora la distribución del ingreso. Porque Chile ha sido bastante exitoso, no tanto en el último tiempo, pero en general en crecimiento, ¿no? Pero la distribución del ingreso todavía, aunque ha mejorado en algo, no es suficientemente justa, yo diría, del ingreso y de la riqueza. ¿Cómo se hace eso sin llevar a presiones de inflación, pero mejorando el nivel de vida, por ejemplo, de los trabajadores? Porque hay gente que gana muy poco en Chile, uno no se da cuenta, pero cuando uno conversa, hay mucha gente, es cierto, que está con niveles de ingreso todavía bajos. Entonces, ¿cómo se mejora eso? Entonces, yo creo que ahí hay un desafío muy importante que no se puede dejar de lado. Y eso es algo que desde la izquierda habría que asumir como eje central de una proposición, digamos, de un modelo. Yo creo. Y también en acelerar, yo creo, el crecimiento. La gente como más de centro izquierda valora más, yo diría, el rol del Estado. Incluso una parte de la derecha yo creo que lo hace. En el sentido del Estado como promotor del desarrollo, trabajando muy de cerca con el sector privado. Y yo creo que este ejemplo que usted me preguntaba de Codelco y Sokimich es un buen ejemplo, una colaboración público-privada, ¿cierto? Pero que el Estado sí juega un cierto rol de visión estratégica del país. Ese debería ser más o menos, esos deberían ser los parámetros, digamos. Claro, pero eso es un poco mi visión. No, claro, pueden haber otras visiones. Pero yo creo para efectos de esta entrevista es la que importa, digamos. Exacto, sí. Gracias. Exacto. Entonces, eso es, yo creo, importante porque yo creo que, por ejemplo, en todo el tema del litio, el hidrógeno verde, el Estado, o sea, la Corfo, esas instituciones están jugando un rol, pero por supuesto de inversiones privadas al final, pero muy apoyada por infraestructura, o sea, no caer en la cosa ideológica ni de un extremo ni del otro. Yo creo que ese es el gran desafío para Chile, es cómo llegar a acuerdos transversales. Y a propósito de eso, que viene un gobierno de signo totalmente distinto, ¿qué espera de este gobierno, del nuevo gobierno en materia económica, en términos de comportamiento económico? Bueno, yo creo que todavía es muy, muy temprano saber, ¿cierto? Porque una cosa es lo que se dice en campaña, creo que alguien dijo que se hace campaña en poesía y se gobierna en prosa, ¿cierto? Entonces hay que ver cómo se materializan los planes del gobierno y cómo también ellos son o no flexibles frente a las realidades políticas. Así que creo que es muy, muy temprano decir. Está por verse. Stephanie Griffith Jones, ex consejera del Banco Central, ex vicepresidenta del Banco Central, además. Stephanie, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Ha sido un gusto estar con ustedes. Qué bueno, muchas gracias. Muy buenos días. Hacemos la pausa y venimos con el Rat Pack, la mesa de editores. Tenemos cobertura nacional con más de 23 mini bodegas en la región metropolitana y 11 en regiones. Mini bodegas para acercarte a todo Chile. Nos adaptamos a tus necesidades para mejorar tu experiencia y crecer junto a ti. Nuestros 25 años en el mercado garantizan la seguridad y confianza que necesitas para seguir adelante. Puedes contar con nosotros siempre. Mi Bodega, tu amigo experto, en todo momento, en todo lugar. En un mundo que cambia aceleradamente por la digitalización, la sostenibilidad y la nueva economía, las organizaciones necesitan líderes capaces de anticipar y transformar con propósito. Nuestros programas integran inteligencia artificial, sostenibilidad, marketing, finanzas y gestión de las personas, conectando el conocimiento con la acción. Un negocio SPEN de la Universidad de Chile, educación ejecutiva que impulsa el crecimiento de las personas, las organizaciones y el país. Más interés en lo que te gusta, sin interés en lo que pagas. Paga lo que quieras con tus tarjetas de crédito Scotiabank. Hasta 12 cuotas sin interés en comercios. 18 y 24 cuotas sin interés en viajes y automotriz. 10 y 12 cuotas sin interés en educación. 18 cuotas sin interés en el pie de tu nuevo hogar. Acumula experiencia sin interés. Elige ser Scotiabank. Scotiabank. La grandeza ya no es solo el tamaño. Hoy la verdadera grandeza evoluciona.
se redefine, se transforma en una más silenciosa, más consciente. Porque ser grande ya no es llegar primero, es cuidar el camino a los tuyos y al mundo que te recibe. The All New Palisade híbrido. La grandeza toma una nueva forma.